Mi nombre es Judy de Vargas. Bueno, en el año 1984, después de ser una joven bastante rebelde, mis padres habían llegado al Evangelio y cuando ellos llegaron al Evangelio yo siempre le decía a mi papá, bueno, ya tú no eres más mi papá. De hecho, pasé toda una noche llorando en la noche que mi mamá se entregó al Evangelio y le decía que no iba a llegar al Evangelio, mas ellos siempre estaban orando por mí. Y a través de sus oraciones, un día en un culto de congregación donde se predicaba acerca de la eminencia del amor, allí Dios quebrantó mi corazón, porque también Dios había comenzado a tratar conmigo a través de un sueño que me había mostrado, donde me decía que Él iba a endurecer mi corazón si yo seguía con mi rebeldía, juntamente con una amiga, a pesar de que íbamos al culto, danzaba y todo, pero no queríamos aceptar al Señor. Pero en ese tiempo Dios quebrantó mi corazón y allí di el paso de obediencia. Porque yo no quería ser evangélica ni tampoco quería que ellos fueran evangélicos, porque no me gustaba el evangelio. De hecho, mi papá siempre nos había recalcado que el ser evangélico era ser ateo, no creer en Dios. Bueno, era una creencia que mi papá tenía. Sin embargo, bueno, Dios también trató con él, sanándole de muchas enfermedades y llegando a los caminos de Jesús. En el sueño Dios me muestra y me dice que me va a endurecer el corazón si no vengo a los pies de Él, juntamente con mi amiga. De hecho, mi amiga tiene años y es amiga del Evangelio, quiere mucho del Evangelio, pero nunca jamás ha dado el paso de obediente o de aceptar a Cristo. Dios quebrantó mi corazón y acepté al Señor Jesucristo y de ahí inmediatamente pues hubo un cambio radical en mi vida, en mi corazón. Ya comencé a sentir pues esa verdad que estaba en sí en mí, en mi corazón, porque ya yo lo sentía, pero como me había dispuesto a no ser obediente a mis padres, también porque ellos habían llegado al Evangelio, aunque sabía que era la verdad, decía que no iba a ser evangélica para no dar gusto a mis padres. Bueno, realmente no, porque tampoco quería ser misionera, pero realmente sí decía que el día que yo diera el paso de entregarme al Señor, Dios tenía que obrar un cambio radical en mí. Y bueno, siempre visitaba a la pastora, la acompañaba en sus ayunos y de allí comencé a sentir pues como que el llamado al campo misionero. De hecho, ya mi hermana, tenía una hermana que hoy son pastores en Yaracuy, que ya era misionera y de allí Dios comenzó a tratar conmigo hasta que me vine al campo misionero. ¿Cómo me convertí en misionera? Bueno, porque siempre iba a la pastoral y la pastora siempre hacía ayunos, le acompañaba en sus ayunos y de allí pues ella me iba como que instruyendo, explicando lo que era un misionero. Y bueno, yo digo que ya Dios tenía un propósito en mi vida para que yo le sirviera, aunque en mí, mi yo personal no quería aceptar aquel propósito, pero sí era el propósito de Dios. Y hoy pues yo digo que se cumple en mi vida porque ya tengo 37 años en el campo misionero dentro de la obra Luz del Mundo. Bueno, en una oportunidad los pastores fueron a mi casa y me dijeron pues que si ya estaba dispuesta a irle a servir a Dios. Y de hecho yo les dije que sí, que estaba dispuesta porque ya Dios había comenzado a tratar conmigo. Y ese mismo día los pastores me dijeron, bueno, recoge todo para que nos vamos. Y yo le digo, no, pero voy a dejar algunas cosas. Y no me dijeron, bueno, tienes que ser puntual. Si te vas a ir, recoge todo lo que te vas a llevar y te vas con nosotros. Y de allí, bueno, salí al campo misionero hacia Barinas. Y allí Dios me dio la oportunidad de conocer a mi esposo, quien hoy es mi esposo, que también era misionero allí en la misión Barinas 2 en aquel tiempo. Bueno, siempre dentro de la casa pastoral, pues siempre manteníamos un régimen, yo lo llamaba un régimen militar, porque nosotros a las 4 de la mañana nos sonaban un timbre donde hacíamos los matutinos en la mañana. Luego del matutino hacíamos nuestro altar familiar y siempre nos manteníamos en oración, en ayuno. Y aún a mí, pues en el campo misionero me tocaba pastorear una de las congregaciones en Negro Primero, en Barinas. Era un lugar bastante peligroso para uno pasar y en una oportunidad me tocó pasar y habían muchas personas reunidas pues que practicaban allí la maldad y empecé a pedirle a Dios, bueno Señor, yo me voy a meter en tu nombre y hazme invisible. Y así fue, porque luego que yo salgo de aquel lugar, empezaron a silbarme, a decirme, hermanita, ¿por dónde pasó usted que nosotros no le vimos? Y yo entendí verdaderamente pues que Dios hizo cumplir esa palabra de ponerme invisible porque para guardarme pues, del mismo enemigo.
Bueno, todos sabemos que dentro de la obra, desde un principio, se ha trabajado con la ofrenda misionera, ¿verdad? En aquel tiempo recuerdo que estábamos en la casa pastoral, vendíamos heladito, hielo, se hacían también las hallacas y bueno, de esa forma se establece la ofrenda misionera en aquel tiempo y sabía que era el propósito pues de enviar misioneros a servirle a Dios, de ayudar el crecimiento de la obra. Bueno, para mí era un gozo porque nos sentimos parte de llevar y de extender el Evangelio y de sembrar en el reino de Dios. Bueno, estando allá en Barinas, luego que nos casamos, Dios nos saca inmediatamente a servirle al Señor. Nos llevó a varias ciudades, ya que mi esposo, pues el ministerio de mi esposo es reparador de portillo. Y de allí, bueno, comenzamos pastoreando en Guanares, asentamiento José Antonio Páez, llamado también lo llaman también Negro Primero, creo, algo así. Y luego de Guanares nos lleva el Señor a Barquisimeto, donde pastoreamos 8 años en la misión Barquisimeto 4. También estuvimos pastoreando en Caja Seca, Caja de Agua, Trujillo, en el Zulia y luego Río Acarigua, y actualmente pastoreamos la misión Ospino 1 en Ospino. Bueno, en el Zulia, cuando llegamos a ese lugar, también recuerdo que mi esposo se fue a restaurar una misión. Yo quedé acá en Guanares, ya teniendo él sus 3 meses allí en el Zulia. Me vino y nos buscó y fuimos junto a mis hijos allí al Zulia, donde entramos pastoreando. Y fue una experiencia muy hermosa porque siempre salíamos a evangelizar, nos metíamos en sacrificios, salíamos a evangelizar a los hospitales y vivimos una experiencia fuerte. En una oportunidad tuvimos que ir al hospital en Caja Seca y como allí en ese lugar hay muchas personas son personas que no hablan nuestro idioma, y en una oportunidad fuimos a orar por una persona en ese hospital. Estaba una madre con sus 5 niños allí y como no hablábamos el mismo idioma, bueno, no le entendimos, mas sin embargo hicimos su oración por ellos y Dios obró en sanidad en unas personas que estaban allí deshidratadas con una diarrea. Las personas nos decían: pastores, ¿cómo ustedes se van a ir a ese lugar si en ese lugar no hay entrada? Allí lo que entran son, sí, muchos, 10 bolívares de diezmo. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos salido con un corazón dispuesto a servirle a Dios. Y mi esposo dijo: bueno, si Dios no va con nosotros, el barco se nos hunde, pero si Dios va con nosotros, Dios nos entrega la victoria. Y bueno, así fue, aunque siempre nos declarábamos en ayuno y mayormente, bueno, pasaba un señor con su cesta de pescado y: pastora, busque la cesta porque le voy a dejar pescado. Pasaba el que vendía plátano: pastora, venga acá que le voy a entregar un racimo de plátano. Y siempre Dios obraba, siempre supliendo nuestras necesidades y nunca pues nos faltó allí el alimento. Bueno, eso ocurrió ya después, estando en la misión Barquisimeto 4. Mi esposo padece una enfermedad, nos toca venirnos a Guanares y luego cuando llegamos a Guanares, bueno, nosotros a veces pensamos que le servimos a los hombres y yo dije: no, bueno, en este momento, en ese tiempo era director nacional nuestro hermano Juan Luque, y yo dije: bueno, ahorita mismo yo voy a ir a la casa del hermano Juan Luque y me voy a quejar con él porque trabajamos a Dios y bueno, mi esposo está enfermo, había una necesidad fuerte porque tenía mis 4 hijos pequeños. Y bueno, antes de hacerlo doblé mis rodillas y le dije, comencé a orarle a Dios, y en medio de esa oración Dios me lleva al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 26, 27 y 28, donde dice la Biblia que bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud y bueno le es esperar al hombre en silencio. Y bueno, con esas palabras que Dios me dio, yo dije: esto no tiene nada que ver con hombre. Comencé a clamar a Dios y Dios allí pues oyó nuestra oración y también nos respondió. Y también pude entender, bueno, que cada día nuestro trabajo y nuestra labor no es para el hombre, sino para Dios. Y hay procesos que Dios permite para que nosotros entendamos que estamos en sus manos y en sus manos pues no hay limitaciones. Bueno, cuando leí ese versículo, de verdad, todavía aún cada vez que lo leo, oye, siento como que Dios es Dios y cuando Dios habla, pues hay que callar, porque aún dice allí
calla en silencio, dice aún la palabra del Señor. Pensamos que le trabajábamos al hombre, pues, pero realmente pues este trabajo no es del hombre, este trabajo es de Dios. Bueno, en el estado Trujillo sabemos en ese tiempo monetariamente el pueblo no era muy dado, pues, pero sin embargo hacíamos el trabajo con amor. Recuerdo que trabajábamos con hallacas, hacíamos vigilia haciendo las hallacas, hacíamos hasta 80, 100 hallacas, y las mismas que hacíamos las vigilias nos íbamos al mercado, las hermanas, y nos llevábamos esas 80 hallacas, y en la mañana ya cuando regresábamos, pues regresábamos con todas esas hallacas, las vendíamos. En una oportunidad también hicimos unas arepitas de trigo, y bueno, visto que ya era la tarde y no se vendían las arepitas, decidimos ponerle un nombre a las arepitas, y le pusimos arepitas norteñas. Entonces la gente se detenía a verle esas arepitas norteñas que eran, y nos las compraban por curiosidad, pero fue una manera de que Dios había puerta para que las arepas se vendieran, pues. Eran las mismas arepitas de trigo que se hacía ya mismo en Trujillo. Pero el hecho de cambiarle el nombre, bueno, fue una estrategia, diría yo, que Dios nos dio. Amén, sí, Dios nos ayudó, Dios. En todas las áreas Dios nos ayudó, porque incluso la casa pastoral quedaba al frente, donde había siempre pandillas que salían y se desafiaban los unos con los otros. Y en un momento, en una oportunidad que yo iba a salir, mis hijos estaban fuera, estaban pequeños, y se formó las pandillas. Eso no era con pistolas, sino hasta ametralladoras. Y entonces, bueno, una oportunidad se formó un alboroto, y yo le dije al misionero, acompáñeme porque yo voy a buscar a mis muchachos. Y nos metimos por allí, comenzamos a darle gloria a Dios, y bueno, los pandilleros cesaron y dijeron, vamos a esperar que pasen los hermanos. Y logramos pasar, o sea, yo vi la mano de Dios manifestada en ese lugar también. Sí, soy nerviosa, pero cuando me toca poner mi confianza en Dios, estoy allí agarrada de su mano. Sí, claro, en todo lo he visto manifestado la mano de Dios. E incluso pues mis hijos se levantaron en el campo misionero. Son 4, 3 hembras, y mi hijo Josué, que es el mayor. Y bueno, la mano de Dios siempre ha estado con ellos. Lograron, yo siempre le digo a los hermanos dentro de las iglesias que a veces pensamos que es necesario tener mucho dinero para poder lograr metas en nuestros hijos o nuestros proyectos, pero no es así, porque si nosotros honramos a Dios en todas las áreas que nos toca honrarle, Dios nos responde y Dios nos respalda. Pues yo logré que mis hijos, con la ayuda del Señor, ellos se graduaran, hicieran un trabajo, y bueno, milagrosamente Dios siempre ha estado metiendo su mano a favor de nosotros. Esa es otra bendición que entiendo recibí en el año 2014. Dios me permite sin dinero, ¿verdad? Porque si entre todos mis hermanos, pues yo soy la que no tengo ese dinero, pero sé que le sirvo a un Dios que es el dueño creador del cielo y de la tierra, y que también es el dueño de la plata y el oro. Y en el 2014, bueno, a través de un sorteo, que me regalaron el ticket, porque nosotros siempre honrábamos pues vendiendo los tickets en nuestra misión. Llegaban los tickets, o si no se compraban nosotros los pagábamos, y vendiendo los tickets allí hubo un hermano que decidió regalarle ese ticket a mi hija mayor, y mi hija mayor dice, mamá, yo no voy a ir a Israel, pero te voy a regalar este ticket a ti. Entonces bueno, yo lo recibí, lo puse mi nombre, y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando realizaron el sorteo en Acarigua, salí ganador del viaje a Israel en el 2014. Y también pues Dios nos ha dado la bendición de que mi esposo en el 2017 también pudo ir al viaje de Israel. Sí, fuimos al Muro de los Lamentos, y allí en el Muro de los Lamentos metimos la petición de que Dios permitiese que mi esposo y aún mis hijos pues viajen a ese lugar, y tengo la esperanza que igual como nosotros viajamos, mis hijos también puedan viajar a ese lugar. El testimonio de la vida y de la salud de mi esposo sufre hace 3 años una ACV, y en medio de esa ACV que él sufre, bueno, el doctor neurólogo le dice que él prácticamente iba a quedar vegetal, porque su parte izquierda del cerebro había sido quemada, ¿verdad? Y el doctor incluso dice el doctor que le daban 72 horas de vida, y el doctor dice que se le hizo una rayita, un simple hilo, dice el doctor, según el doctor,
que es lo que lo ha detenido de que no hubiese pasado por completo al cerebro. Más sin embargo, hoy el pastor camina, hoy el pastor habla, e incluso está sacando la licenciatura en teología. Y bueno, sí, le digo, retiene y predica igualmente, porque sé que la mano de Dios obró en su misericordia, Dios le dio vida y entiendo que el Señor le ha dado la vida pues para que Él le siga sirviendo. Y ahí, hermano, aún allí veo yo la mano de Dios, porque el ánimo, como dice la Biblia misma, dice que el ánimo del hombre soporta las enfermedades. Y aún así, bueno, el pastor hoy le sigue sirviendo al Señor, él sigue visitando las congregaciones, e incluso esta semana estuvimos predicando una campaña donde el predicador de la campaña fue él, donde 3 almas recibieron al Señor Jesucristo y ahí están firmes sirviéndole a Dios, a pesar de la dificultad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando le servimos a Dios, cuando nos desprendemos de corazón, aún de lo que de lo que Dios nos da, porque todo lo que tenemos pues es porque Dios nos lo ha dado, ¿verdad? Yo veo que la mano de Dios sigue a nuestro favor y porque la mano de Dios está a nuestro favor, pues creo y confío que es la mano de Dios que está obrando en nuestras vidas. Sí, hemos visto testimonios e incluso hay testimonios de hijos de ovejas de la iglesia donde a través de la ofrenda misionera han visto la recompensa de parte de Dios. Tenemos un joven dentro de la iglesia que una vez su mamá le regaló para que se fuera a comprar un pantalón, creo, si no más recuerdo, que eran $10. Y se estaba recolectando la ofrenda misionera y él dispone en su corazón, dice, no, bueno, yo voy a disponer, sembrar esto para la ofrenda misionera y creyendo que Dios me va a dar algo mejor. Bueno, ciertamente hoy en día el joven no solamente tiene un pantalón, sino es dueño de un local de venta de ropa. Bueno, también sí, hemos visto la mano de Dios. En una oportunidad también el pastor quería ofrendar para la ofrenda misionera y no tenía, entonces él viene y le dice, bueno, a una de sus ovejas le dice, mira hermano, necesito que me prestes 100 bolívares para ofrendar. Eso en aquel tiempo donde 100 bolívares era mucho. Y entonces él le dice, ¿cómo te lo voy a prestar si tú no me vas a pagar? Entonces le dice, bueno, entonces regálame. Y el hermano se lo regaló. Y él dio esos 100 bolívares para la ofrenda misionera, más luego, pues no pasaron muchos días cuando recibió 500 bolívares más de esa recompensa, digo yo, de parte de Dios por lo que él le había dado al Señor. Igual me sucedió a mí, yo di $100 y bueno, el día que di los $100 no había pasado una semana cuando Dios utilizó un inconverso para que me regalara $1,500. Hace 2 años vimos la mano de Dios a nuestro favor también. Entiendo que es por honrarle a Dios, entiendo que es por desprendernos de lo que Dios nos da. Tengo un nieto que tenía un problemita, necesitaba ser operado y la operación realmente tenía un costo de $3,000. Y yo le decía siempre al Señor, Señor, yo soy tu hija, mi identidad es en ser tu hija y la Biblia dice que tu descendencia no mendigará pan. Señor, yo no me voy a colocar en una calle con un pote a pedir, porque yo tengo un Dios vivo y sé que tú vas a orar. Bueno, allí Dios comenzó, esas palabras yo siempre las estaba declarando y Dios obró, porque luego nos mandan al hospital de Yaracuy y en el hospital de Yaracuy, bueno, le hacen completamente la operación de gratis y aparte de que le hacen su operación de gratis, nos atendieron excelentemente allí en aquel hospital. También luego de la operación había que colocar una vacuna que costaba $250 y yo seguía diciéndole al Señor, yo soy tu hija, Señor, yo te sirvo, nosotros te servimos y empecé a orarle a Dios de que fuera Dios que supliera, que la mano de Dios se moviera a favor nuestro y fue así. Luego que estábamos en una escuela dominical, yo hice la oración, le dije allá en la iglesia que yo no iba a mendigar porque yo tenía que ver la mano de Dios obrando a mi favor. Y así fue, de repente se levantó un hermano, colocó $250 en el bolsillo del niño. Y hoy pues yo entiendo que es la mano de Dios, porque si nosotros honramos a Dios con lo que Él nos da, Dios también nos honra. Sí, bueno, desde que conocí a Dios y desde que le sirvo a Dios, no voy a decir que hay momentos, ¿verdad?, donde uno como que quiere tirar la toalla,
pero más sin embargo en esos momentos siempre hay alguien que te da una palabra. Esta semana, por ejemplo, recibí una palabra donde Dios me da en Corintios capítulo 16, verso 9, donde dice, he abierto puertas grandes, el apóstol Pablo, ¿verdad? Puertas de eficaz y de éxito. Y bueno, siempre he creído a esa palabra y sé que Dios es el que obra a nuestro favor. Verdaderamente siempre analizo y a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que son los hombres los que están llamados para proveernos lo que nosotros necesitamos si estamos casados, ¿verdad? O es el papá en casa que tiene que proveer, o es la iglesia que nos tiene que proveer porque estamos allí sirviéndole a Dios. Pero realmente el consejo que yo le daría hoy a esas mujeres es que nos soltemos en las manos de Dios. Por ejemplo, a mí hay momentos que toda la gloria sea de Dios, que se nos daña el televisor, que se nos daña la nevera, que no se puede pagar el intercable. Yo digo, bueno, Señor, yo confío que lo que no tengo hoy, mañana lo voy a tener. Y que si tú permites que las cosas nos hagan falta, es para usted glorificarse, Señor. Y bueno, yo creo que eso es todo, poner nuestra confianza primeramente en Dios. Y bueno, sí, hay que clamar con el esposo, doblar rodillas si algo nos está haciendo falta. Y bueno, Señor, y siempre también tener presente que de lo que Dios nos da, nosotros también tenemos que darle a Él porque tenemos que ser agradecidos con Dios.